Resumen del libro de Nehemías. En hebreo, Nehemyá, que significa Jehová conforta. Capítulo 1. Las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. En el año 20 del reinado del rey Artajerjes, Nehemías se encuentra en Susa. Ananí, uno de sus hermanos, llega con noticias preocupantes sobre la situación en Jerusalén. Las murallas están destruidas y las puertas quemadas. Nehemías se entristece, ayuna, ora. En su oración, Nehemías reconoció a Dios como el grande y temible que cumple su pacto con los que le aman y obedecen. Confesó los pecados de su pueblo, incluyendo los propios, por no obedecer los mandamientos de Dios entregados a través de Moisés. Reconoce la fidelidad de Dios y su promesa de restaurar al pueblo si se arrepiente. Nehemías ruega a Dios que le conceda éxito y favor ante el rey, ya que en ese tiempo él servía como copero del rey. Capítulo 2. En el mes de Abib, Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes llevándole vino. El rey nota la tristeza en su rostro y le pregunta la razón. Nehemías, aunque temeroso, revela su angustia por la destrucción de Jerusalén y sus murallas. El rey le pregunta cómo puede ayudar, y Nehemías ora a Dios antes de solicitar permiso para reconstruir la ciudad de sus antepasados. El rey acepta y proporciona cartas de autorización, así como recursos. Después de llegar a Jerusalén, Nehemías inspecciona los daños en secreto durante la noche. Luego reúne a los líderes y anuncia su plan de reconstrucción. A pesar de la burla y oposición de Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, Nehemías y su equipo se preparan para la reconstrucción con la confianza de que Dios les ayudará. Capítulo 3. Se relata cómo se llevó la tarea de reconstruir las murallas de Jerusalén tras su destrucción. Diversos grupos de personas se unieron en un esfuerzo coordinado para llevar a cabo esta tarea monumental. Entre los participantes se encontraban sacerdotes, habitantes de diferentes regiones y personas con diversos oficios. Cada grupo asumió la responsabilidad de restaurar una sección específica de la muralla, desde la Puerta de las Ovejas hasta la Puerta del Juicio. A pesar de algunos desafíos y la oposición de ciertos individuos, el trabajo de restauración avanzó en una muestra de unidad y determinación. Capítulo 4. Los enemigos, liderados por Sanbalat y Tobías, se oponen tenazmente a la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Se burlan y planean un ataque. Nehemías busca la protección de Dios a través de la oración. A pesar de las amenazas, el pueblo persevera en su trabajo, manteniendo guardias armados y orando constantemente. La obra continúa con precauciones defensivas. Mientras la mitad trabaja en la construcción, la otra mitad se mantiene en guardia. Cada trabajador lleva armas en una mano y herramientas en la otra. Nehemías motiva a su pueblo a confiar en Dios y a defender su ciudad con valentía. A pesar de las amenazas constantes, siguen construyendo mientras permanecen en estado de alerta. Capítulo 5. El pueblo judío enfrenta problemas económicos y deudas. Muchos se quejan de que han tenido que empeñar sus tierras, viñas y casas para obtener comida debido al hambre y también han tenido que prestar dinero para pagar el tributo del rey. Algunos incluso han tenido que entregar a sus hijos e hijas como siervos. Nehemías, al enterarse de esto, se enoja mucho y convoca una asamblea. Nehemías reprende a los nobles y oficiales por exigir intereses a sus hermanos y les insta a devolver sus tierras, viñas, olivares y casas, además de la centésima parte del dinero, grano, vino y aceite que han cobrado como interés. El pueblo acepta esta solicitud y promete cumplirla. También hace que los sacerdotes juren cumplir este acuerdo. Nehemías finaliza este capítulo destacando que, durante su mandato como gobernador, él y sus hermanos no han aprovechado su posición para explotar al pueblo. A diferencia de gobernadores anteriores, él no ha tomado más de lo necesario del pueblo y ha compartido sus recursos con los necesitados. Termina su oración pidiendo a Dios que recuerde sus buenas acciones en favor del pueblo. Capítulo 6. Los enemigos de Nehemías, como Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, intentan detener la construcción de la muralla utilizando engaños y amenazas. Le envían mensajes invitándolo a reunirse en diversas aldeas, pero Nehemías se da cuenta de sus malas intenciones y rechaza sus invitaciones.
Sanbalat intenta sobornar a Nehemías con acusaciones falsas de rebelión y propósito de autoproclamarse rey. Nehemías reconoce que estas acusaciones son inventadas y ora por fortaleza. Un hombre llamado Semaías intenta asustar a Nehemías para que se refugie en el templo, pero Nehemías se niega a huir y entiende que esta amenaza también es falsa. A pesar de las adversidades y los intentos de desanimarlo, Nehemías continúa con la construcción de la muralla y finaliza en 52 días. Esto causa temor entre sus enemigos y reconocen que Dios estaba con él en esta obra. A pesar de los intentos de Tobías de influir en Nehemías mediante cartas y conexiones personales, la muralla se completa con éxito. Capítulo 7. Después de completar la construcción del muro y asignar deberes a porteros, cantores y levitas, Nehemías decide registrar a las personas según sus genealogías. Encuentra un registro antiguo de los que regresaron del cautiverio babilónico bajo Zorobabel, y este registro detalla las familias y el número de personas que volvieron a Jerusalén y Judá. Los nombres y números varían, pero el total general es alrededor de 42.360 hombres, sin contar con sirvientes, siervas, cantores y cantoras. Se mencionan las donaciones hechas por las cabezas de familias para la obra, tanto de oro como de plata, así como vestiduras sacerdotales. Además, describe cómo los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todo el pueblo se establecieron en sus ciudades. El capítulo no termina y fluye directamente al siguiente, donde se relata cómo Esdras lee la ley al pueblo en una asamblea. Capítulo 8. El pueblo se reúne en la plaza y pide a Esdras que lea el libro de la ley de Moisés. Esdras lo lee desde temprano hasta el mediodía y se construye un púlpito para ello. Luego de la lectura, Esdras alaba a Dios y el pueblo responde con amén. Los levitas explican la ley al pueblo y al entenderla lloran al reconocer sus faltas. Nehemías y Esdras les dicen que no lloren, sino que celebren, ya que es un día santo. El pueblo se regocija, comparte comida y festeja. Después, en el 9º día del mes, los líderes se reúnen para estudiar la ley con más detalle y descubren la orden de celebrar la fiesta de los tabernáculos. El pueblo construye enramadas y celebra con alegría, viviendo en ellas durante 7 días, con Esdras leyendo la ley diariamente. El 8º día tiene una asamblea solemne. Capítulo 9. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Se visten de tela áspera y se echan polvo sobre la cabeza como señal de arrepentimiento. Los de ascendencia israelita se separan de los extranjeros y confiesan sus pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecen de pie durante 3 horas mientras se les lee en voz alta el libro de la ley del Señor. Luego confiesan sus pecados y adoran al Señor durante 3 horas más. Los levitas, encabezados por Jesúa, oran y alaban al Señor, recordando la historia de Israel desde la elección de Abraham hasta su liberación de Egipto, la travesía por el desierto y la conquista de la tierra prometida. Reconocen que, a pesar de las bendiciones de Dios, el pueblo ha sido terco y desobediente, pero Dios ha sido misericordioso y ha enviado liberadores en momentos de angustia. El pueblo hace una promesa solemne y la pone por escrito, sellando su compromiso de seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Los nombres de sus líderes, levitas y sacerdotes son registrados en este documento. Capítulo 10. Varios líderes y miembros del pueblo, incluyendo sacerdotes y levitas, firman un pacto comprometiéndose a seguir la ley de Dios. En el pacto, prometen obedecer los mandamientos, abstenerse de matrimonios mixtos, observar el sábado y las festividades del Señor, dejar de trabajar la tierra y perdonar las deudas cada 7 años. Además, se comprometen a contribuir regularmente para el mantenimiento del templo y los sacerdotes. Acuerdan presentar a sus primeros hijos ante los sacerdotes del templo para dedicarlos a Dios, traer las primicias de sus cosechas y ganado, y entregar los diezmos y ofrendas para los levitas y el templo. También establecen turnos para llevar leña al templo y contribuir a los gastos necesarios. Este pacto reafirma la dedicación del pueblo a Dios y a su ley. Capítulo 11.
se describe cómo algunos de los líderes y el pueblo se establecieron en Jerusalén. Mediante sorteos, 1 de cada 10 habitantes fue seleccionado para residir en Jerusalén, la ciudad santa, mientras que el resto continuó viviendo en sus lugares de origen. Los líderes y el pueblo elogiaron a aquellos que se ofrecieron voluntariamente para mudarse a Jerusalén. Se mencionan los nombres de los líderes y sus genealogías, tanto de la tribu de Judá como de la tribu de Benjamín, que se establecieron en la ciudad. También se enumeran los nombres y roles de los sacerdotes, levitas y porteros que vivían en Jerusalén, así como los que vivían en otras ciudades. Se mencionan varias ciudades donde vivían los habitantes de Judá y Benjamín, y cómo los levitas también fueron enviados a vivir con la tribu de Benjamín. Capítulo 12. Se relata la lista de sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel y Jesúa después del exilio. Se detallan las genealogías de los sacerdotes y levitas que desempeñaron funciones en el templo y en la música de alabanza. Se establece una conexión entre los líderes de diferentes épocas, desde Zorobabel hasta el reinado de Darío el persa. También se narra la dedicación del muro de Jerusalén, donde los levitas de diferentes lugares fueron convocados para participar en la celebración con cánticos y música, purificando tanto a los sacerdotes y levitas como al pueblo. Las puertas y el muro fueron purificados antes de la celebración. 2 coros desfilaron en direcciones opuestas a lo largo de la muralla, entonando canciones de acción de gracias dirigiéndose hacia la casa de Dios. Se ofrecieron sacrificios y hubo gran regocijo, y el alboroto llegó a ser escuchado a lo lejos. Finalmente, se menciona cómo se asignaron responsabilidades a los sacerdotes y levitas en cuanto a la recaudación de ofrendas, diezmos y primicias para mantener el servicio en el templo y apoyar a los sacerdotes y levitas. El capítulo concluye resaltando cómo tanto en los tiempos de Zorobabel como en los de Nehemías, el pueblo cumplió con su deber de proveer para los cantores, porteros y levitas de acuerdo con el estatuto de David y Salomón. Capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés y se descubre que los amonitas y moabitas deben ser excluidos de la congregación debido a su hostilidad pasada hacia los israelitas, como cuando intentaron maldecirlos a través de Balaam, aunque Dios convirtió esa maldición en bendición. Como resultado, se tomaron medidas para separar a aquellos que habían estado mezclados con extranjeros del pueblo de Israel, de acuerdo con la ley. Nehemías regresa a Jerusalén y encuentra que el sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías, un enemigo de Israel, y permitió que ocupara espacio en el templo, desplazando los objetos sagrados y las ofrendas. Nehemías toma medidas para corregir estas irregularidades, restaura el templo y asegura que los levitas reciban sus porciones adecuadas. Además, reprende a quienes profanan el día de reposo y enfrenta a judíos que habían tomado esposas extranjeras y adoptado sus costumbres. Nehemías purifica a los sacerdotes y levitas, organiza sus servicios y asegura que se realicen ofrendas de acuerdo con la ley, mientras pide a Dios que recuerde sus acciones en favor de la casa de Dios.